tu opinión sobre el Estado Social de Derecho y en qué se diferencia de la oficial tomada por el pueblo democrático. Bueno, yo quisiera marcar una diferencia más de orden teórico que práctico en principio. Creo que al hacer una revisión de lo que es hoy en día la política contemporánea y lo que es la función del Estado, hay algo evidente y es que parece ser que hay una crisis profunda en la razón política. Esa crisis profunda de la razón política, es decir, del pensamiento racional político contemporáneo, se expresa, claro está, por una gran crisis que hay del Estado contemporáneo. Y en ese sentido, entonces, el Estado Social de Derecho para mí es una de las últimas expresiones, de lo que es el Estado burgués, de las últimas expresiones y las últimas formas que ha adquirido el Estado burgués, y pienso yo que en lo que podría ser el desarrollo de una nueva filosofía política, en muy poco tiempo, y lo siento así, se tienen que estar dando algunas nuevas formulaciones del Estado de Derecho. En ese sentido pienso, insisto, que la razón de Estado está en absoluta crisis al lado de la razón política. ¿Y por qué está en crisis? Porque la razón política contemporánea y el Estado Social de Derecho contemporáneo hace referencia fundamentalmente a una parte de un trípode muy importante. Hace referencia fundamental a las normas y los consensos que una sociedad en un momento dado determina para poder desarrollar su convivencia, y en ese sentido a todo lo que es el aparato legal y normativo de una sociedad. Pero la legalidad cada vez más en la práctica se distancia de la legitimidad y la justicia. Podemos ser profundamente legales, pero profundamente injustos, y además también ilegítimos. Y en ese sentido, entonces, la respuesta sobre el Estado Social de Derecho, que es una obligación de quienes ejercemos la política, porque estamos dentro de una democracia formal, cada vez nos obliga a empezar a buscar caminos en los cuales replanteemos ese Estado Social de Derecho y podamos establecer un equilibrio mayor entre la legalidad, la legitimidad y la justicia. En ese sentido establecería una primera diferenciación. En tanto militante y miembro del Polo Democrático Alternativo, claro está que en mi ejercicio público respeto los dictámenes de la Constitución colombiana y por lo tanto el Estado Social de Derecho de la Constitución. Y lo que el Polo Democrático sobre él ha dicho, que es exactamente lo mismo. Estamos dentro de un Estado de Derecho y nosotros somos, por decirlo así, miembros de un partido político que desde la izquierda democrática respeta esa institucionalidad vigente. Lo cual no quiere decir que no le veamos grandes limitaciones. Y yo le veo grandes limitaciones. Y por eso creo que es una nueva racionalidad colectiva, una nueva racionalidad de una visión mucho más sensible ante las expresiones de la vida, la que va a tocar comenzar a desarrollar. Y que es la que va a superar este Estado Social de Derecho que hasta el momento, si bien nos ha dado algunos elementos mínimos para la convivencia, muestra que no ha sido capaz de poder solucionar las grandes distancias entre la pobreza y la riqueza, no ha sido capaz de solucionar los grandes y acuciantes problemas de la violencia, de la guerra, y que por lo tanto hay que replantearlo. Y yo creo que estamos en mora de hacer un ejercicio filosófico, ético y político muy profundo para reformular ese Estado Social de Derecho. ¿El gobierno del presidente Uribe está en contra de ese modelo que dicta la Constitución? El gobierno del presidente Uribe formalmente está dentro de la propuesta de la Constitución. Es decir, se autopredica a sí mismo como un gobierno, claro está, legítimo y por lo tanto como un gobierno democrático y un gobierno que responde a las exigencias formales del Estado Social de Derecho. Pero es que precisamente es ahí donde yo veo la gran diferencia. Si uno mira de pronto las actuaciones del gobierno actual del presidente Uribe, así en un momento dado, siguiendo todas las instancias propias de la vigilancia y el control del Estado Social de Derecho, ese gobierno se esté comportando dentro de esos dictámenes, cada vez más aumenta la distancia entre los ricos y los pobres, cada vez más aumenta la exclusión, cada vez más aumenta la discriminación y lo que es más doloroso, cada vez más aumenta la violencia, la guerra y la impunidad. Por lo tanto, un gobierno que dentro de los dictámenes vigentes de la formalidad del Estado Social de Derecho se enmarca exclusivamente en él, pero que no resuelve los acuciantes problemas de una sociedad, puede ser legalmente válido, pero ilegítimo y profundamente injusto. Y en ese sentido entonces pienso que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez es ilegítimo en esos términos y claro está, desde mi punto de vista político, práctico y ético, profundamente injusto. Después de las reformas económicas de tipo neoliberal llevadas a cabo por este gobierno, ¿es muy difícil o sería muy difícil reconstruir o construir el modelo de Estado Social de Derecho?
Lo que sucede es que si uno revisa con detenimiento la Constitución colombiana, los avances que se pudieron dar en la constituyente, en la nueva Constitución colombiana, el resultado de esa constituyente tiene, digámoslo así, avances formales en lo referente a las normas de convivencia, a las normas de participación, etcétera, etcétera. Pero en lo económico no tocó para nada en lo económico. El modelo económico continúa por encima de la Constitución. Las grandes decisiones económicas no se toman desde la Constitución colombiana, se toman por encima y al margen de ella. Los grandes capitales internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos los grandes aparatos multilaterales deciden sobre la economía de nuestro país. Entonces tenemos por una parte, como lo dije anteriormente, una constitución limitada en su propia naturaleza interna. En su práctica absolutamente supeditada en términos económicos a los dictámenes de otros que son ajenos al mismo Estado colombiano. Y por lo tanto una constitución totalmente inoperante en ese sentido. Claro está, en el ejercicio público, quienes estamos en la política, en el ejercicio público, tenemos que partir desde allí para poder establecer las reformas necesarias. Si nosotros queremos desarrollar de verdad una sociedad equitativa, ojo a lo que voy a decir, una sociedad equitativa en la ciudad de Bogotá, tenemos que ser legales, tenemos que salirnos de los marcos legales. La camisa de fuerza de la legalidad nos impide en este momento pensar los mecanismos y las prácticas reales para poder establecer unos cambios sociales como deberíamos desarrollarlos. Y en ese sentido entonces uno muchas veces encuentra con que los aparatos normativos y legislativos, pues lo que pasa es que ya no responden a las demandas de la época, ya no responden a las necesidades. Ahora, no veo a primera vista una propuesta inmediata. Y cada vez más tenemos que buscar aparatos constituyentes en donde el pueblo mismo defina los criterios normativos y legales desde las unidades territoriales mínimas en que existe, allí donde está, es allí donde toca volver a replantearlo. La Carta Constitucional quedó, por decirlo así, totalmente superada en la práctica política, desafortunadamente superada en detrimento de la dignidad y el desarrollo de los más vulnerables, pero también quedó totalmente superada en la teoría política y de igual manera quedó totalmente superada en las demandas que la época cada día nos impone. Pero además de que quedó superada, es anulada y hay poco o nada tendríamos para hacer en ese sentido. Fernando, sabemos que tú eres una persona católica y que vives en un país muy católico. Asimismo tienes una posición bastante desde abajo de lo que es la religión y de lo que debe ser la iglesia. ¿Cuál es la relación que existe entre el Estado Social de Derecho y la doctrina social de la iglesia? Bueno, de la misma manera que es imposible hablar de una forma única de Estado Social de Derecho, también es imposible hablar de una sola doctrina social de la iglesia. Creo que hay múltiples interpretaciones y aproximaciones prácticas a la doctrina social de la iglesia. Más todavía cuando se habla desde América Latina. La teología de la liberación de los años 60, aquella que fue alimentada por todos aquellos sacerdotes rebeldes que nos dejaron demarcados muchos senderos políticos. Esa teología de la liberación mostró que no existe una posición unificada desde la iglesia en lo que tiene que ver con las prácticas sociales y las prácticas políticas. En Colombia más aún, con un pensador como fue el padre Camilo Torres, que en su momento estableció claros criterios políticos y sociales desde la lectura particular que se hacía del Evangelio en aquellos momentos. Pienso yo que si uno llevara a la práctica política, completamente la práctica política, las demandas y exigencias de la doctrina de la iglesia más primitiva, que sería el Evangelio, sería totalmente ilegal, sería totalmente ilegal. Hoy en día ser consecuentemente católico